buenos días, Rotor. Un placer que nos hayas acogido en tu estudio, esta cuarta entrevista que presentamos al canal. Antes de empezar con el tema profesional, me gustaría que nos contaras tus inicios en la vida, dónde naciste, dónde te criaste, dónde estudiaste, un poco sobre tus inicios, vaya. Vale. Bueno, esto es casi como preguntar la edad, ¿no? O sea, es como un arranque todo empieza con una gran mentira, ¿no? Yo he nacido en Valencia. Lo que pasa es que esto lo sabe muy poca gente. Mira, exclusiva. Por eso digo que nace con una mentira, porque yo digo que soy vasco. Porque tengo toda mi familia es del País Vasco, todos. Vale. Por circunstancias laborales, nací allí. De mi padre nací allí, pero claro, la cultura valenciana no ha sido la que ha imperado en mi casa. Entiendo lo del peso ahora. Entonces tiene ahí una especie, por eso digo que nace con una mentira, porque muchas veces digo que soy de allí. Pero más allá de donde nací, al final es donde me he criado, que ha sido aquí en Barcelona. Y donde vine ya pues, siendo adolescente. Vale. Y aquí es donde he estudiado y donde me he desarrollado como tatuador. Vale, o sea, te fuiste de Valencia. Sí, en Valencia era un niño, vine aquí siendo muy, pues eso, adolescente, 7 años así. Vale, pequeñito. Y pequeñito, y luego ya, pues mi adolescencia fue aquí. Vale. Pues, empecé estudiando historia iba a decir. Arte y diseño en La Llotja. ¿La Llotja? Sí. Estudiaste con mis padres, ¿puede ser? ¿Ah, sí? Puede ser, con mi madre. ¿Pero eran profesores? O? No, estudiaban allí. Estudiaban en La Llotja. Hombre, yo tengo 43, no sé si... No, entonces no. Mi madre es más joven, o sea, mi madre es un poco más mayor que tú, pero que no creo que coincidiera. No creo. ¿Acaso que fueran profesores? Posiblemente podría ser mi hermano, que tiene 50. Él también estudió aquí en mi madre 53, o sea, pues mira, quizá llegaron curioso. Sí. Y bueno, eso, empecé aquí a estudiar en la escuela Llotja y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Quiero decir, pues una etapa escolar normal. ¿Normal? Sí. Acabaste lo que por aquel entonces se llamaba... después de la primaria venía... Esto era lo que le llamaban antes como una formación profesional de grado superior. Vale, grado superior. Sí. Y que básicamente era 5 años vale. y hacías 3 de ellos de especialidad. Yo me especialicé en ilustración editorial. O sea, ya lo tenías claro desde jovencito. Sí, digamos, a ver, estas cosas también muy de una generación en la que yo siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he estado dibujando, ¿no? Vale. Pero por cabezonerías de padres, ¿no? Tienes que estudiar, no sé qué, pues bueno, pues empecé a hacer pues lo típico, ¿no? Acabas EGB, en esa época, BUP, te das cuenta que lo que estás haciendo no te interesa para nada, entonces, bueno, al final lo normal y natural es que se te encamine hacia lo que te gusta, ¿no? Y claro, en esos momentos, pues si te estás dibujando o muy interesado en cosas así que tuvieran que ver con ello, pues acabé en la escuela de arte, ¿no? Haciendo ilustración, concretamente. Pero bueno, yo creo que era algo que de una forma natural tenía que ocurrir, ¿no? ¿Te planteaste en algún momento estudiar otra cosa? Rollo, hostia, me gustaría ser bombero. O me gustaría... No, ¿qué va? ¿Siempre fuiste dibujar? Sí, dibujar, todo lo... Claro, a esas edades tampoco lo tienes súper claro, pero bueno, como, pues venga, mi hermano había estado en la escuela Llotja también. ¿Ya lo llevabas un poco...? Sí, veías que era una posibilidad, ¿no? Una opción. Y nada, y fue como pues, hacer el cambio, ¿no? Un poco, para ser más feliz, porque, claro, cuando no haces algo que te gusta... Puedes aguantarlo un tiempo, pero a la larga dices, ¿qué cojones estoy haciendo? Que eso es algo que al final, mira, por suerte creo que entre muchas cosas buenas que te da el tatu es poder trabajar en algo que te mola mucho y eso, bueno, pues me lo llevo currando desde hace mucho, intentando hacer. Te da cierta libertad, ¿no? Sí, es como trabajo cuando quiero, ¿no? Me pongo unos días laborales a la semana,
los que tú veas y, ostras, esto quieras o no. Sí, esto es ahora, que quiero decir que cuando tú empiezas a tatuar no están así. Va por ahí. No, yo curraba de lunes a domingo, quien dice. Yeah. Mis inicios son, vamos, de un horario, un trabajo y contra más horas, porque además es algo que te gusta, no tiene horario, como quien dice, claro. ¿no? Entonces estás más diferente. Full time. Sí. Full time. Sí que luego con los años aprecias el tiempo libre. O te das cuenta que hay más cosas que tu profesión. Claro. Pero al principio es normal, la ilusión y las ganas te llevan a aprender. Sí, totalmente, porque es pura práctica. Claro. Y bueno, como te decía, yo cuando empecé la escuela de arte y de ilustración, para nada tenía en mente ser tatuador. Eso es algo que también creo que no era un momento en el cual el tatu estuviera o estuviera colocado en ese lugar que está hoy en día, ¿no? Es como algo muy underground, algo que veías muy poco y los 4 estudios que había eran sitios como, daban miedo, ¿no? Era muy diferente. Sí, y la gente tatuada no estaba tan expuesta, no estaba tan democratizado como ahora. Entonces... Ni te lo planteaste. No, era algo con lo que convivías, porque al final te juntabas con gente que a lo mejor llevaba algún tatu o te gustaba un tipo de música en que la peña iba tatuada y llamaba mucho la atención, pero no existía o no de una forma tan clara que eso pudiera ser, pues eso, una forma de ganarse la vida, ¿no? Y no era fácil acceder. Para nada. Aparte te fijabas mucho más en la gente por aquel entonces que iba tatuada, ¿sabes? Sí. Era como, hostia, lleva un tatu. O sea, tengo un colega que lleva un tatu, ¿sabes? Sí. Impactaba mucho más. Claro. Y era algo que te diferenciaba mucho de los demás. Claro. Se veía muy diferente también, ¿no? Mucho, Era como, hostia, va tatuado, ¿sabes? Debe ser durillo, debe ser de prisión, debe haber estado o militar o... Claro. Bueno, es la historia un poco del tatu aquí. Si tú veías un adulto tatuado, posiblemente había estado en el ejército o en la cárcel. O convictos, sí. Y poco más. O a lo mejor había viajado a Londres o era una persona, yo qué sé, que estaba vinculada a algo que de alguna manera u otra había podido tener esa relación con el tatu, pero no para nada. La gente, sobre todo aquí en España, era como muy criminal. Así era, en mayúsculas, ¿no? Incluso para tus padres era una cosa como de uff. Sí, y aún queda como un pequeño recelo de eso. Pero cada vez menos. Pero cada vez menos porque cada vez hay más gente tatuada, hay más estudios, está como un poco más generalizado, ¿no? Pero sí que es verdad que aún queda como gente mayor rollo, hostia, este va tatuado, ¿sabes? Y hacerte tu primer tatu entonces era una prueba, vamos... Claro. No es como ahora, ¿no? Claro. Te ganabas que te metieran una patada en el culo y te echaran de casa. O sea, no es como ahora que muchos padres acompañan a sus hijos. Se ve diferente. Y sobre todo, como pasa hoy, que llega a unos estratos sociales muy amplios. Gente que a lo mejor hace, pues no tanto realmente, a lo mejor hace 10 años se cambiarían de acera cuando te veían pasar. O veían pasar a alguien con tatus, ahora entran aquí al estudio o a tatuarse o a traer a alguien a tatuarse. O sea, como ha cambiado mucho. Y menos mal. Porque... Sí, para bien o para mal, todo ha traído cosas buenas y malas. Cosas buenas y malas. Yo creo, desde mi punto de vista, como persona exterior, no soy tatuador, pero yo creo que, creo que ha ido hacia mejor. Más gente se tatúa, aparte de los estilos, como que más gente ha viajado, ¿sabes? Rollo, voy a tatuar a tal sitio, voy a tatuar a tal sitio. O viene gente aquí a tatuar y es como que descubres otros estilos, otras técnicas. Yo creo que también se va aprendiendo como de todo un poco, ¿sabes? Redes sociales también afectan muchísimo, imagino. Más contactos. Bueno, es una evolución. Claro. Luego también, pues eso, también antes los estilos de tatu eran más concretos, más limitados. Más limitados. No quiero usar esa palabra porque limitados no eran, pero sí que es cierto que... Con menos variedad, ¿no? Había menos variedad. O sea, los referentes eran más, pues eso, tribal, japonés, americano. Americano. Ya está.
O carcelario, ¿no? Las míticas letras... Sí, pero el carcelario no existía como un género en sí. Ya. Como hoy en día, pues, ¿qué haces? Está tu carcelario. Sí, es pero como has el estado en la ignorante, cárcel, ¿no? lo has hecho en la cárcel, no. No. Es como ya se ha trascendido, ya es un género, ¿no? Sí. Que antes aquí le llamábamos palillero o tatu hecho Ya. a mano. Sí, es un taleguero. Exacto, que a veces simplemente era porque estuviera hecho a mano, ya era taleguero. Que era pero- handpoke, ¿no? Sí, Con lo que aguja. hoy en día pues muchos tatuadores han desarrollado como un estilo, el handpoke. Pues claro, eso antes lo identificabas más al talego Ya. porque estaba hecho así, ¿no? Sí. Y bueno, lo que dices tú, se veía un determinado tipo de gente y eran cosas, palabras... Amor de madre. Sí, clásicos. Sí. Y bueno, pues eso. Y yo cuando, digamos, ya estaba terminando en la Llotja, seguí mis estudios pues con Bellas Artes y probando otras cosas, siempre vinculadas a la ilustración, ¿no? Vale. Entonces ahí ya empecé un poco como pues, a tatuarme y... Vale. Ese tema también lo tocaremos, porque Vale. creo que llevas algunos tatuajes, llevas unos pocos. ¿Qué aficiones tenías? ¿Qué te gustaba hacer? Bueno, claro, yo entonces... ¿O qué te gusta, eh? Sí, no, Esas claro, cosas- hay algunas cosas que a lo mejor Claro, aún o quedan. han cambiado o aún quedan. Bueno, a ver, claro, yo como te decía, tengo 43, pues ha pasado un tiempo, ¿no? Más allá de las aficiones normales de todo chaval a según qué edad, que es, bueno, salir, relacionarse, bla, 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 pues siempre estaba metido en colectivos artísticos, ya sea haciendo publicaciones tipo fanzines, ya sea fiestas y cosas, pero siempre desde una perspectiva más creativa. Bueno, era un poco culo inquieto. Vale. Pero luego el deporte también en ese momento pues también estaba ahí presente y durante muchos años yo jugaba rugby y bueno, siempre también me ha gustado mucho y ha estado ahí, ¿no? O sea, por lo que veo te gustaba el deporte fuerte ya, ¿no? Sí, siempre Contacto. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención los deportes, pues eso, Más duros. más duros y sobre todo donde veía gente grande. Tengo una Ya. especie ahí o sea, hay algo que me impresiona y que me seguirá impresionando al día de hoy, son la gente fuerte. Sí, es O sea, impresionante. Sí. cuerpos fuertes y Grandes. y grandes, ¿no? Y contra más grandes y más fuertes, mejor, ¿no? Y yo, también, pues, en las raíces vascas, cuando Ya. íbamos allí, pues era ir a ver levantamiento de piedra, ir a ver todos los deportes rurales allí, era como... A lo bestia. Claro, era ya no solo, a veces no veías un físico imponente, pero sí veías una gesta imponente, ¿no? Que era levantar pues tal piedra o cortar no sé cuántos troncos y era como, ostras, pues siempre me ha llamado la atención estas cosas relacionadas con la fuerza, ¿no? Por la fuerza. Sí. Actualmente practicas, ¿no? Por lo que se ve en tus redes sociales, practicas levantamiento de peso. Sí. Llevo, no te creas que mucho, llevo 2 años, o sea, realmente. Antes ya practicabas, llevas al gimnasio. Sí, yo ya hacía deportes, pues bueno, estuve 1 año haciendo calistenia, he hecho jiu-jitsu brasileño Qué bueno. y nada, y descubrí el powerlifting, levantamiento de peso y empecé en un club de Barcelona, se llama el Club Layesken y bueno, enamorado, ¿no? Brutal. Además, curioso, para mí ya no solo es como cerrar un círculo, ¿no? Es como te decía, ¿no? Como que la pasión está por la fuerza y de repente llegar a una madurez de edad y física Claro. y poder de repente ser capaz de hacer algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y claro, a mis 43, pues levantar peso es algo que a mí me hace sentir muy bien. Claro. O sea, ya no solo el hecho en sí de levantarlo, sino que eso te construye un carácter también. Sí. Aparte te ves capaz y te ves como muy... Claro, eso, aparte Muy de fuerte. desestresar mucho, También. pues eso, la fortaleza, como decimos nosotros, el hierro, te hace ser una persona distinta, con una serie de valores y a veces parece que, bueno,
que a veces el deporte no es solo el deporte en sí, trasciende mucho Claro. más allá, ¿no? Entonces construye a las personas. Sí, mentalmente te ayuda muchísimo también. Sí, sí, Pero me pasó lo mismo cuando empecé boxeo, que me cambió mucho la mentalidad. Claro. Es como que te sentías mucho más tranquilo incluso, es curioso, porque sí, como que desatabas un totalmente. poco el nervio y la ira en un saco o en un oponente, pero ya luego decías, hostia, pues estoy mucho más tranquilo en mi día a día. Es curioso. Porque a cámara ahora no se verá tanto, pero hostia, eres una persona muy grande. Bueno, Mides- a ver, yo quiero ser más grande, tío. Quieres ser más ancho, ¿no? Más hombros grandes. Bueno, se ve ahí, siempre, por suerte, he tenido una buena genética, porque mi padre es un hombre muy grande, o sea, es más grande que yo. O sea, tiene una mano que son como 2 mías, con unas porras que te diré yo, las tenías que esquivar. Y bueno. Buen deporte ese también, ¿eh? Sí, sí, Buen deporte. vaya, que sí. Adentrándonos un poco más en el meollo, ¿cuándo empezaste a tatuar? Pues empecé en el 2008. 2008. Sí, en el 2008 empecé a tatuar. Y antes de tatuar, ya que ya hacías ilustraciones para algún tipo de revista o... Sí, yo antes, ya te digo, antes de empezar a tatuar, mi idea era ser ilustrador, ¿no? Y es más, acabé mis estudios y estuve un año como realizando trabajos de ilustración, pero sobre todo para publicidad, nada editorial, que era al fin lo que a mí me gustaba, pero es cierto que a lo mejor, bueno, me di de brufes con la realidad, ¿no? Era muy duro también y tenías en muchos casos, bueno, pasar por el aro, que dicen, ¿no? Ya. Y bueno, ya ahí ya se fraguaba una identidad como persona, que yo decía, bueno, quiero hacer mis cosas, quiero poder... Y sí que poco a poco, y yendo a esa época que también me tatuaba, empecé a conocer a gente, a muy buenos amigos dentro del tatu, y bueno, casi que me invitaron un poco a que probara, ¿no? con el mundillo. Y me ayudaron mucho, sobre todo al principio, ¿no? Porque Claro. ya te digo, no era un momento en el cual la información estuviera al alcance de la mano. Y fue una transición que, pensándolo así con el tiempo, fue muy natural. No recuerdo tampoco el tener que estar ahí como, por decirte algo, de estudio en estudio. Simplemente se fue dando ya sin forzarlo, ¿no? Ya. Como conociendo a gente, tatuándome, siendo muy buen cliente de un estudio. Se fue construyendo, ¿no? Como poco a poco. Se fue construyendo, me ayudaron y ya una cosa llevó a la otra. Llevó a la otra. ¿Dónde empezaste a practicar tatuajes? ¿En pieles sintéticas? No creo. ¿En frutas? No. ¿O en personas ya directamente? Digamos que, o por lo menos lo que yo aprendí en esa época, que era una tradición, es que tu primer tatu te lo tenías que hacer a ti mismo. Entonces era la mejor escuela que podías tener, porque al final, bueno, sabes, te lo haces a ti, sabes, sientes lo que es tatuarse. Lo fuerte aunque que a lo mejor- pinchas. Sí, no, ya te habías tatuado, ya sabes lo que es la aguja, ¿no? O eso debería ser así, ¿no? Ya como bueno, algo que te apasiona, que te gusta o que vas descubriendo, pues vas tatuándote tal, y un día, pues eso, si decides que eso podría llegar a ser tu forma de vida, pues empezar haciéndote pues, el primer tatu a ti mismo, ¿no? Claro. Y nada, y pues el primero de muchos me lo hice a mí, que entonces Kezam y Leo de Negri pues estuvieron allí presentes, me ayudaron mucho en esa primera performance. ¿Qué fue? Pues lo tengo aquí en la pierna y es una calavera con piernas y así un sombrero. ¿A color? De negro. Metí algo de color, rojo, negro, ya está. Algo qué tal? sencillo que pudiera realizar pues eso, como una primera vez, ¿no? Con el gemelo lo llevas. En un lateral Luego nos lo enseñas. Sí, en una zona fácil que puedes doblar tu pierna por encima y atender a lo que estás haciendo, ¿no?
Y la verdad que fue muy excitante y muy emocionante y guay, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya colegas, sobre todo gente... ¿Qué sentiste? Rollo, ¿viste que podías llegar a tatuar? ¿A ser tatuador, dedicarte de eso? ¿O dijiste, hostia, esto no es lo mío? O rollo, buf. A ver, siempre la primera vez es un poco como, wow. Dudas, ¿no? Dudas un poco, pero a la vez te das cuenta que no... Bueno, que con trabajo lo puedes controlar, ¿no? Que no deja de ser... A ver, es que también mi bagaje pues era otro. Ya también llegué al tatu desde una edad más adulta. Habías dibujado mucho. Había dibujado más, tenía más mano. Entonces, bueno, sí que te encuentras con barreras de la técnica, pero a la vez reconoces un poco el lenguaje, ¿no? Al final, al cabo, es tu mano con la que controla, ¿no? Y bueno, y puedes predecir que puedes llegar a hacerlo, obviamente controlando algo que al final es práctica. Claro. Dudas, eso sí, un mar, claro. Porque sobre todo cuando yo empecé era como, hostia, no, para mí era un cambio. O sea, si yo tomaba la iniciativa de empezar a tatuar era para empezar a tatuar. No era una opción de voy a ver a probar. Yeah. Yo hice una inversión en máquinas. ¿Lo hiciste desde el principio? Desde el principio. Ahí como... Porque yo decidí que si yo hacía esto, lo hacía con todo el respeto. Y para mí, por lo que yo veía y por lo que me inculcaron muchos amigos tatuadores, pues era un oficio con mucha tradición y en la cual pues tenías que deberle un cierto respeto a la hora de acercarte a él. Claro. Y cosa que hoy en día ha cambiado, ya te digo, ya pues muchos se acercan al tatu como una herramienta más creativa, pero para mí era como, hostia, no, esto es un oficio, ¿no? O sea, y un oficio en el cual me podía ganar la vida en un momento en el cual yo la ilustración pues veía que no acababa de ser lo que yo esperaba o no me acababa de desarrollar por una serie de circunstancias, y yo me tomé muy en serio el hecho de decir, hostia, pues a lo mejor esto puede ser una forma de vida, ¿no? O sea, forzaste un poco como el cambio. O sea, fue como, veo que por aquí sí, hice la transición, aposté. Vale, dijiste, voy a probar. Con fe. Voy a meterme aquí. Aunque yo tenía miedos, obviamente, claro, ¿no? y incertidumbre por lo que iba a iniciar, porque también, vuelvo a decir, era un momento en el cual pues, las cosas no estaban tan popularizadas como ahora, lo cual te generaba más dudas de, bueno, esto que me depara, ¿no? Claro. Pero a la vez era muy excitante. Entonces yo ahí me acuerdo, ¿no? Mis primeras máquinas las observaba, en plan, wow, sí. O sea, qué fuerte, ¿no? Y cuando me hice mi primer tatu, pues muchas emociones y pienso, hostia, qué excitante es esto, ¿no? Y luego los siguientes tatus, pero ibas más viviendo el momento, ¿no? Como, venga, este es el siguiente, ¿no? No iba pensando mucho tampoco hacia dónde iba a ir, sino que sé que paso a paso eso me llevaría a algún sitio, ¿no? La idea, obviamente, era la de poder dedicarme a ello. Entiendo. Luego descubres muchas otras cosas. Claro. Cambia mucho la mentalidad y hay muchas cosas que he tenido que forjar, que he tenido que aprender, porque al principio pues traes unas expectativas, unas cosas que obviamente cambian, ¿no? Claro, cuando te metes en estos cambios relativamente bruscos, ¿sabes? Por decir, hostia, paso de dibujar a lápiz, claro, ¿no? a pillar unas agujas y a tatuar una piel de una persona que lo va a llevar como toda la vida. Sí, ¿no? Y hay un montón de detalles que van más allá incluso de saber dibujar. Es una técnica totalmente nueva, es una forma de entender totalmente nueva. Tú puedes... Es más, hay muchos buenos dibujantes que han querido hacer esa transición pero no han podido, porque se han enfrentado a, pues eso, a que la piel humana no es un papel ni un lienzo, sino que al final pues tiene una serie de características que en muchos casos son barreras muy, muy fuertes para esa gente que, bueno, que dibuja muy bien, pero que de repente se encuentra que tiene que reaprender. Claro. Porque yo creo que esa sería un poco la cosa, ¿no? Cuando empiezas a tatuar es como que tienes que borrar un poco de tu mente algunas cosas aprendidas en papel y volver a llenar el chip con un planteamiento nuevo que es la piel y el lenguaje del tatu, que es un lenguaje muy concreto. Ya.
Notaste muchísimo cambio de pasar del lápiz a la aguja. Sí, y mentalmente también. También. Claro, porque ya no es llenar un folio, llenas un cuerpo. Tienes que entender que se mueve, que hay unas formas. Dolor. Que a estudiar a los clásicos, porque una rosa tradicional es así. ¿No? Claro. Dices, vale, es una síntesis, ya, pero tiene un porqué, porque las hojas salen, porque tal, al final... por eso te digo que es un lenguaje nuevo, porque ya es un lenguaje que lleva un tiempo desarrollándose en la piel. Entonces está pensado para estar en ese cuerpo y llenarlo de una forma coherente. Que bueno, que eso ya se ha ido descontextualizando y desconstruyendo, que se diría hoy en día. El tatu muchos no siguen ese patrón de tener una armonía con el cuerpo, sino que buscan todo lo contrario de repente, ¿no? Sí. Son nuevos lenguajes y bueno, que también se han dado, ¿no? Con los años. ¿Recuerdas cuál fue tu primer cliente? Mi primer cliente. Entiendo cliente como que hay un intercambio económico o que... Sí, o sea, entiendo que la primera vez te lo hiciste tú mismo. Luego, ¿la segunda también o ya pasaste a tatuar a algún amigo? Vamos a partir también de una cosa, y eso también que también quiero que quede claro, que no es porque sea una persona que no tenga en cuenta, pues eso, a quién fue mi primer cliente, no, simplemente decir que soy una persona que se olvida, muy olvidadiza. Vale. Y honestamente, muy en serio, o sea, es más, muchos de mis compañeros de oficio que llevan conmigo muchos años son los que me recuerdan en muchos casos cuánto llevo tatuando. Vale. Por ejemplo, Carlo, mi amigo y socio, él muchas veces tengo que acudir a él, ya me lo he aprendido, pero al principio yo le preguntaba a Carlo, oye, Carlo, ¿cuándo empecé yo a tatuar? Y él me lo decía. No se acuerda, es una persona... Pues eso, yo creo que tengo déficits de atención y de memoria muy importantes. La tengo para unas cosas, puedo recordar datos muy determinados, pero otros se me olvidan. Entonces, no sé si hay muchas preguntas o de recordar, pero ya te digo que de entrada voy a ser muy poco concreto, no porque no quiera serlo, es que no puedo, no recuerdo. Y mi primer cliente, pues no sabría decirte. ¿Algún amigo? Sé que he tatuado, mis primeros tatuajes, sobre todo eran algunos compañeros que hice del tatu, que se prestaron incluso a que hiciera algunos tatus. Llevo también alguno que otro más en mi cuerpo, mío, y luego sobre todo gente afín, cercana, que siempre hay muy buena gente que se presta a que le destroces la piel. Sí. Porque es así. Lo puedes hacer mejor o peor, pero con los años te has destrozado la piel. Que bueno, en el momento puedes pensar, qué bien, qué guapo, ¿no? Qué guapo, no lo hago nada mal, ¿no? Pero claro, con el paso del tiempo dices, ay madre, ¿no? A toda esa gente que le hice esos tatus y tal. Pero estaba muy contento en el momento y ellos también. Pero claro. ¿Has repasado alguno? Pues no, la verdad. Porque, mira, si de algo no he pecado ha sido de... O sea, sólidos están al día de hoy. Ah, genial. Incluso los primeros que hiciste... Incluso los primeros, o el mío mismo, siempre vuelvo a decir que por suerte tuvo gente cerca que me ayudó mucho y podían estar más o menos a nivel técnico realizados, pero sólidos, seguro. Qué bueno. Es algo que ya me enseñaron desde un principio, a clavar bien la aguja, y eso siempre pasa que, bueno, obviamente luego a nivel de dibujo, claro, de estilo, técnicas, muchos detalles que tiene el tatuaje en sí, pues eso, en el momento estás ahí un poco perdido, ¿no? Antes de tocar el estilo que tienes actualmente, que también hablaremos de ello, sí, me gustaría saber ¿qué estilos has tocado antes de llegar al tuyo? Buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, por años de tatu sí que es verdad que antes, pues como oficio que era, muchos tatuadores se desarrollaban en muchos estilos.
porque al final tenían que ofrecer a la clientela un abanico amplio. Como más amplio, para mejor. ganarse la vida, ¿no? Básicamente, pues ser buenos tatuadores haciendo grises, incluso realismo, otro tipo de realismo entonces, más dibujado, pero bueno, realismo. Incluso hacer algo de japo, hacer cosas ya pues, que te pidieran de todo tipo, ¿no? Vale. O sea, yo no he desarrollado ningún estilo en concreto, o sea, no he pasado por estilos en concreto, es más, yo creo que he hecho un trabajo, entre comillas, a la inversa, ya empecé haciendo mis diseños. Vale. Por lo que te decía, porque yo ya traía un bagaje como ilustrador, tenía un estilo muy concreto, que eso también, en un momento en el cual todavía, pues eso, había una transición a este nuevo tatuaje y empezaban a entrar nuevos estilos, digamos que esta gente cercana a mí vio en mí, pues eso, unas formas y una forma de plantear el tatuaje poco distintas, o desde otra perspectiva, que podía ser, por ejemplo, la ilustración concretamente, ¿no? Que pues, ahora es muy normal, pero antes a lo mejor pues, no era tan normal que alguien pues eso, que viniera de la ilustración o que viniera de otros referentes, pues los introdujera en el tatu, ¿no? Porque ya te digo, entonces el tatu bebía del estudio de los clásicos. Entonces, pues muchos, pues, su estilo lo sacaban de ahí, ¿no? Del estudio del japonés, del estudio del americano y tal. Y yo, cuando empecé, no hacía tradicional americano, por decirte así. Hacía mi estilo. Tu estilo. Lo que pasa que me condujeron y me ayudaron a que técnicamente se pudiera parecer a un estilo, por ejemplo, al tradicional americano, pero yo no tatuaba referentes del tradicional americano. Eso al principio, obviamente, una vez entré en el tatu, claro, es lo que te decía, de lo que tú esperas o no, me di cuenta que, hostia, que si me quería ganar la vida, que si eso era uno... Y sobre todo a estudiar el oficio y a darte cuenta que, bueno, que hay una tradición y a respetarlo, pues también te hace que se moldee tu propio estilo y a la vez, pues como profesional vas tocando... O pues empecé ya a hacer más tradicional americano como tal, ¿no? Pues desde barcos, golondrinas, cosas que te pidieran, pero ya estudiando los clásicos e intentando hacer un trabajo más de género, ¿no? Y trabajo comercial, lo que te pidieran, lo que entrara en un estudio y te pidieran en el estudio, pues realizarlo, ¿no? Claro. ¿Dónde pillabas y pillas inspiración? Bueno, como te comentaba, al venir de la ilustración... Incluso en aquel entonces, ¿eh? Sí. Pues, claro, la ilustración, pues las influencias eran muy amplias. Entonces, desde, pues eso, ya te digo, desde la publicidad antigua, pasando por publicaciones también de ilustración antigua. Siempre, sí es cierto que mis referencias han sido bastante, pues eso, como vintage, ¿no? Como yéndome muy atrás y cosas antiguas, sobre todo. Cartelería, cómic, etcétera. O sea, el cine también, sí, y ya desde la publicidad, cualquier cosa, ¿no? que llame tu atención, pues puede ser una influencia para tu trabajo. Luego eso yo lo llevé al tatu, pero además se nutrió de todo lo que el tatu tenía como referencias, ¿no? Que eso, pues como te decía, no era tan fácil de descubrir, sino que una vez entrabas ahí, pues yo que sé, tuve la suerte de que en el primer estudio que empecé a trabajar con Mongan en Aloha Tatus, pues él tenía una colección de revistas de tatu antiguas, tenía libros y cosas que poco a poco me fui acercando a ello y descubriendo y bueno, y estudiando un poco, pues interesándote por nombres, por otras personas que habían estado antes y que tenían a lo mejor estilos muy curiosos o formas de entender el tatu un poco distintas. ¿Algún referente? ¿Algún artista que digas, hostia, de este pillé como un poco su dinámica de dibujar o tal? Sí. ¿Alguno que recuerdes? Hostia, pues... ¿En tatuando o en el campo de ilustración? En ambos. En ambos. O sea, ahora mismo, pues cuando hacía ilustración,
claro, eran nombres muy concretos del campo de la ilustración editorial. Pero luego en otros ámbitos, como en el tatu, pues vinieron otros nombres, ¿sabes? Como pues, los clásicos Sailor Jerry, etcétera. Por decirte alguno, pero hay muchos, ¿no? Muy tradicional americano. Sí. Fue, de hecho, como uno de los pioneros, ¿no? en el tatuaje tradicional, unos de tantos, sí. Pero como el más icónico, Ed Hardy, sí. Más conocidos. Es que son tantos, tío, que son muchos. Muchos que además han ido variando con los años, que he ido descubriendo, y soy una persona que tampoco soy muy de adorar a una persona en concreto. Sí, o de seguir el trabajo de alguien de forma muy concreta. Sí que es cierto que en distintas etapas de mi vida he ido descubriendo una serie de autores o de artistas o de lo que sea, de distintos ámbitos que de repente me han marcado mucho por el estilo o por el momento, ¿no? Y eso ha ido variando durante distintas etapas de mi vida. Porque es que ya te digo que hay muchísimos y eso es lo bonito al final de todo esto, ir descubriendo y que... Pues como dicen, ¿no? Que hay, cuando lees también los libros que te descubren a ti o que se adaptan mucho en un momento de tu vida muy concreto, pues un poco esto pasa igual, ¿no? Mis gustos y los autores han ido pasando un poco también por ahí según el momento, ¿no? También te iba a preguntar por tus tatuajes. ¿Vas tatuado? Tatuajes vintage. Ya. ¿Llevas algunos? Sí, hombre... Ya llevo unos años. Tampoco, por dato así curioso, por el tema de hablar de mis tatus, decir que empecé relativamente tarde a tatuarme para lo que a veces hoy en día son las edades y los inicios. Yo creo que mi primer tatu me lo hice con 21 a lo mejor. 21, 22. Relativamente tarde, quizás. Sí, porque sí que es cierto que igual que tenía amigos que ya con 17 o antes, ¿no? Se hacían ahí de extranjero sus primeros tatus, pues yo empecé bastante más tarde. Obviamente tengo por ahí que aún asoma en mi mano un tatu palillero que me hice con 17 años. Con 17. Que era la letra de mi primera novia. Qué bueno, mítico. Mítico. Ahí en la mano, me recuerdo hacérmelo con una aguja de una jeringuilla. Tal cual. Y coger tinta de Bolivic. Y para adentro. Y romperla echarlo y sucar directamente de la tinta. ¿Tinta azul? Y es tinta azul, ¿no? Y hacerme esto, que aún asoma por aquí en mi mano. Hostia, qué bueno. Y eso fue con 17. Pero lo que es un tatu ya, pues eso, con sus... Tatu como tal, como lenguaje de tatu así más contemporáneo, pues ya me lo hice con 21. ¿Sí? Con 21. Sí. De todos los que llevas, ¿cuál crees que es el que tiene mayor significado para ti? Pues no hay ninguno que tenga un mayor significado. Como te decía antes, cada uno de ellos ocupa un momento concreto en la memoria, ¿no? Como persona que ya me he declarado con muy poca memoria y bastante olvidadizo, pues digamos que de alguna manera algunos de estos tatus me recuerdan momentos de mi vida. No por su significado como icono, como objeto, tal, sino muchas veces pues, en el momento en el que me lo hice, por qué me lo hice. Y realmente ninguno creo que tenga más importancia que otros. Yeah. Podría decir, pero es que no es verdad. O sea, quiero decir, por ejemplo, tengo un tatu hecho sobre mis padres. Que eso sería muy bonito y muy bucólico decir, el mejor tatuaje que llevo es el de mis padres, que los quiero, pero es que, bueno, sí, pero es que luego tengo otros que me han hecho amigos, que también quiero mucho, o tatuajes que me recuerdan a personas que ya no están, cosas de estas, y bueno, al final yo creo que es lo bonito del tatu. Sí, cada uno significa algo. Que significa algo. Vuelvo a decir, no solo por lo que representa, que es muy obvio, ¿no? A veces, pues un logo, una daga o tal.
Aparte de que hay un significado detrás, yo creo que lo que es interesante del tatu es que una vez te lo haces, adquiere una personalidad para ti, o que adquiere un significado para ti. Muchas veces, porque eso es algo que me plantea mucha gente, pero es que yo no sé qué hacerme, yo no sé qué... Digo, muchas veces no tienes por qué buscar un significado trascendental en tu tatuaje. Profundo. No, es simplemente el impulso o el momento en que te lleva a hacerlo, y seguramente una vez te lo hagas, ese tatuaje también va a cobrar vida y va a cobrar significado. Que eso pasa muchas veces, que te haces algo que crees habértelo hecho de una forma totalmente superficial, y una vez pasado el tiempo te ocurren cosas que te recuerdan ese tatuaje que te hiciste. Es como, hostia, pues ahora sí que de repente esto cobra sentido. Lleva para razón, mí. ¿no? Sí, sí. Pues esto, por eso lo que te digo, que muchas veces, más allá de lo que te has hecho, dice mucho el momento y la persona que eras. Claro. Que también es, luego dicen, que eso es otra de las grandes preocupaciones de la gente, que es como, me arrepentiré. Ya. Eso pasa en los primeros, ¿no? Luego ya... Bueno, te arrepentirás de la misma manera que te puedes arrepentir de tomar cualquier decisión. Una vez te levantas por las mañanas, empieza el día y tomas tantas decisiones y tantas cosas que es como... ¿Te arrepentirás? Sí, claro. Pero convivirás con ellos sin ningún miedo. Si es que al fin y al cabo, si cada persona, una persona normal que vive 70, 80 años, y mucha gente dice, no, pero ¿cómo te vas a ver cuando seas mayor? A mí, yo empecé a tatuarme con 17, así, y ya el siguiente me lo hice con 18, y así fui haciendo, y llevo unos cuantos. Y fue como, hostia, si ya tienes 19 años y vas así, y mira que no llevo ninguno muy visible, rollo, en el cuello ni manos. Pero es como que dices, ¿cómo te vas a ver dentro de... ¿Cómo quieres que me vea? Pues igual que ahora, pero con 60 años más. Sí, o sea, yo creo que será el menor de tus problemas. Claro, la verdad, tendré seguramente... La flacidez, el descolgamiento, la impotencia. Claro, sí, obviamente. Tendré eso sí que me preocupa, joder. Y aparte, pero que no los tatus. Aparte te acostumbras a verte el tatuaje, ¿sabes? Aunque no sea la mejor pieza que lleves, que dices, ¡buah, qué maravilla de trabajo! A lo mejor llevas un tatu que te lo ha hecho un colega. Sí, y hay una magia que una vez contra más tatuado vas, llega un momento en que ya no los ves. Y esto es real. ¿Ves como yo no veo mis tatuajes. O sea, yo no... Me tengo que fijar. Si me dices, oye, tal, así, tal. Pero yo lo que veo es mi piel. Y esto puede sonar así muy, tal. No, es real. Es que no veo... Es más, me pasa que vas por ahí, llamas la atención, la gente te observa, te pregunta y tal, y tú a veces piensas, ¿qué cojones está pasando? ¿Por qué me miran? Y claro, tienes a tu amigo que va ahí sin... Y, tío, es que eres un personaje. Llevas la cabeza tatuada, llevas... un dragón. O lo típico, que también muy cómico, que estás allí, ¿no? Y te observa una chica y tú... me está mirando. Te he ligado. Digo, no, tío, es que... Te están mirando porque llevas toda la cabeza, llevas el cuerpo tatuado y a veces se te olvida. Real. O sea, real, que yo no tengo conciencia de que voy tatuado. En mi día a día, ¿no? De una forma así más inconsciente, yo salgo y yo ya esto forma parte de mí. Y es verdad que llama mucho la atención, pero bueno, es que cada vez creo que menos. Pero bueno, sigue lo que tú decías, vas muy tatuado, pero hay un salto una vez empiezas a exponerte. Claro. Una vez te tatúas manos, cuello, cabeza... Digamos que cada vez hay un paso más allá que te expone muchísimo más. Claro, eso puede cubrir... Claro. Diferente. Algo que pueda ser íntimo a todo lo contrario. Yo quería añadir que yo te conocí hace muchos. Para mí son unos cuantos años, cuando yo debería tener quizá 19, 18 años, hace ya unos cuantos. Y te conocí cuando trabajabas en Aloha, en Aloha Tattoo, ahí en Passage Credit, creo que estaba. Sí. Ahora ya creo que no, ya hace unos años que ahora ya es otro estudio. Es otro estudio. Y, hostia, cuando te vi que pasaste por la librería, yo trabajo en una librería en el centro de Barcelona, y pasaste por allí y cuando te giraste vi unas pedazo manos en la cabeza que dije, hostias, dije, qué pasada. Y fue como, me quedó, de hecho, te lo iba a decir antes, pero hostia, me quedó como, hostia, qué guapo. Qué chulo, tío. Quería preguntarte, si se puede preguntar, ¿qué significa eso para ti?
este tatuaje en concreto? Vale, a ver, ¿sabes qué pasa? Que esto es algo que suele pasar mucho y creo que hace un poco de referencia a lo que te explicaba antes. Tú ves, o sea, el tatuaje tiene algo que, primero, que es obvio, que se tatúa un objeto, se tatúa algo reconocible, ¿no? En muchos casos, no tiene por qué, a veces pueden ser cosas muy abstractas, pero es un lenguaje que ya hoy en día se reconoce, ¿no? Pues eso, unas manos tú ves que son unas manos, ¿no? O llevas un corazón o un ancla y yo veo eso y tal. Las razones por las que te haces algunas cosas a veces son muy triviales. Entonces, a veces puedes explicar, yo podría uno a uno decirte, pues mira, esto tal, para mí significa, pero posiblemente no tenga ninguna trascendencia. O sea, quiero decir, me hice unas manos porque las referencias son múltiples, desde que son manos como de demonio, de que a mí me apasiona el cine de terror. Vale. Entonces son las manos que no se ven del todo, pero tienen unos grilletes y están rotos. Son como unas manos con vida, ¿no? Como que han roto una cadena. Qué bueno. Y para mí todo eso son referencias al cine de terror y sobre todo al cine de los 80, al cine de monstruos. Vale. A la existencia de demonios, a cosas misteriosas, Bueno, en mi cabeza eso hace pa, ¿no? Como que viene un montón de referentes. Entonces yo escojo eso, pero que a mí me lleva a soñar mucho, ¿no? O a imaginar mucho. Entonces, bueno, no dejan de ser eso, dos manos de demonio. Significado, pues múltiples. A nivel conceptual no mucho, pero bueno, a mí me representan, me gustan. Lo veo muy radical, que queda muy bien. Bueno, llama mucho la atención. El tatuaje, pues al final cada persona lo aborda de una manera u otra. A mí me gusta que el tatuaje sea impactante. Sí. Que que juegue con el cuerpo, que la gente le llame la atención. Causó ese efecto literalmente conmigo. Sí. O sea, fue como hostia. Y durante un tiempo, ahora ya pues, llevo la cabeza más llena de tatus, pero durante un tiempo ocupó un espacio casi... Yo no llevaba casi tatus en la cabeza, solo llevaba esas manos, ¿no? Entonces todavía era bastante más llamativo, ¿no? Es como... Claro, como ves solo asomar unas manos, pero no acabas de ver qué hay detrás. Bueno, esas cosas muy misterioso. Llevan a lo mismo, ¿no? De hecho, yo imaginé, por aquel entonces dije, hostia, eso significa que lleva como toda la espalda como una continuación, ¿sabes? Del tatu ese. Es más, jugó un poco con la idea o con el hecho de que en un futuro, pues oye, se pudiera llegar incluso a jugar con la espalda. Claro. Pero bueno, no fue así. Pero bueno, ya eso ya me parece guay, ¿no? Como que genere una expectación, que pues eso, que haya un misterio detrás de ese tatu. Volviendo a tus tatuajes, a cómo tatúas tú, ¿qué tracto tienes con el cliente? O sea, el cliente puede venir aquí y presentarte su idea, o rollo, quiero expresar esto porque por X motivos, ¿no? ¿Cómo enfocas, o sea, cómo interpretas tú ese mensaje para acabar llegando a la pieza final, ¿no? Y decirle al cliente, mira, yo creo que esto es lo que te encaja mejor en lo que tú buscabas, tal. ¿Cuál es el proceso ese? A ver, es un proceso que también ha ido variando con el tiempo. Yo cuando empecé sí que hacía lo que le llamamos nosotros tattoo custom. Quiere decir que sí que el cliente venía con una idea y tú le tenías que dar forma, ¿no? Como, bueno, quiero representar esto o aquello, pero a tu estilo. Entonces había una historia detrás. Era un reto en muchos casos, porque bueno, no deja de ser una petición de alguien que tampoco estás dentro de su cabeza y es como, bueno, interpretas, tienes una comunicación con esa persona y representas la idea, ¿no? En un tatu. Eso era más común antes. Luego llegó más lo que le llamamos hoy en día tattoo flash, que siempre ha existido, como podéis ver en las paredes. Pues siempre ha habido unas láminas con unos dibujos en los estudios, ¿no? En el cual pues antes era más común ver y que las personas llegaban y escogían. Yeah. Porque a lo mejor
pues no tenían una idea muy concreta o tal y se enamoraban básicamente del dibujo. ¿Les apetecía tatuarse y decían, hostia, este me apetece encanta? tatuar, esto me encantaría en mi cuerpo, tal. Y entonces escogían de esa pared. Eso ha trascendido y ha llegado pues, a que cada uno de los tatuadores tenga su propio flash, ¿no? Como sus propuestas de dibujo. Y eso también se ha dado mucho con la autoría y la personalidad del tatuador o tatuadora. En plan, pues te has forjado un estilo muy concreto por el cual la gente te busca a ti. Entonces ya ya lo que buscan es un tatu tuyo. Entonces facilita un montón el trabajo llegar y mirar esos dibujos y escoger. Vale. Porque posiblemente de lo que vean algo con lo que se identifiquen, porque se identifican con tu trabajo, con los iconos que usas, con los colores, Claro. tal. Entonces, bueno, ellos escogen un catálogo y dicen, hostia, pues siempre tienes dibujos preparados que son más de autor. Y bueno, y al final lo que te digo, puedes reconocer más o menos o te gusta simplemente, pues esto me gusta para mí, ¿no? Y se ve que es tu identidad. Entonces ahora se da más eso que el custom, que también sigue habiendo, pero es un custom muy concreto o un custom muy claro, en plan, oye, como sé que te gustan, a mí me encantan los monstruos, a ti también, pues yo quiero que me hagas tal monstruo, Vale. o quiero que me hagas un guerrero luchando contra un dragón, porque sé que te gustan, tenemos las mismas referencias. Entonces, bueno, ese suele ser el trabajo bastante fácil en ese sentido, porque ya te digo, cada vez más el cliente está muy especializado, Claro. muchos coleccionistas que buscan muy concreto algo y es una comunicación en ese sentido muy fácil. Entonces vienen y Te piden la pieza. Sí, te piden una pieza que sabes que saben que te va a gustar, que vas a disfrutar haciéndolo y ellos también se van a llevar algo chulo. Una pregunta que creo que es un poco complicada, pero que creo que es el mejor momento para preguntar. ¿Cómo definirías tu estilo de tatuaje? Pues Complicado. sí. Sí, porque sobre todo si queremos buscar algo concreto. Para una persona que no conoce tu trabajo y sin fotos, quisieras explicárselo, ¿cómo sería? Bueno, yo diría que básicamente a nivel de color, línea y estilo es tradicional, americano, en el sentido de que hay una síntesis de formas y una solidez en la línea, en el color y en las sombras, pero obviamente los iconos son muy distintos y muy personalizados, que se influencian de muchas cosas, sobre todo cosas más simbólicas, mágicas, o mezclas de cosas de tatu, es un poco un poti-poti de cosas. Pero sí que a nivel de estilo es tradicional americano, creo yo, porque al final técnicamente Tiene mucha influencia. Tiene mucha influencia y buscas, aunque sea tu estilo, buscas una buena colocación en la piel, buscas que haya un equilibrio entre el color y la sombra y sobre todo que el tamaño del tatuaje tenga una forma, un tamaño correcto según las líneas que utilizas, etcétera, etcétera, para que se vea un tatuaje limpio, duradero e impactante. Claro. Tenga Aparte, fuerza. aunque no haga falta, es muy curioso porque tu perfil de redes sociales no hace falta ni leer tu nombre. O sea, es muy curioso porque ves una pieza tuya y dices, coño, es de Rotor sin duda alguna. ¿Sabes? Eso es como lo que, a mí personalmente, lo que más me gusta de un tatuador, ¿no? Poder llegar a decir, hostia, esto es suyo, sin duda. Esto es de él, sin duda alguna. Pero tiene un estilo muy personal y muy... ¿Cómo llamarlo? Como que ves que ha transcurrido como mucho tiempo y ha llegado a crear como un estilo súper propio, ¿no? Hombre, me alegra un montón oírlo, siempre me gusta porque sé que es algo que en sus momentos me ha dado muchos dolores de cabeza y mucha frustración, pero sí, la idea es esa, la idea siempre ha sido el tener un estilo muy concreto,
Pero ya que me machacaban ya en épocas de la ilustración era lo mismo, pues quise llevarlo un poco al tatu igual. Lo que pasa es que mi lucha siempre ha sido un poco como poder hacer lo que... tener un estilo propio y tal, pero a la vez intentar en la medida de lo posible respetar el lenguaje del tatuaje, claro. ¿no? Y eso es lo complicado, como conseguir que sea un buen tatu, ¿no? Y eso sería una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un buen tatu? ¿Qué es un buen tatu? Complicado, ¿no? Sí, creo que ahora te diría que sí. Yo antes lo tenía mucho más claro, pero bueno, yo creo que un buen tatu pues tiene que verse bien durante toda la vida. Tatu duradero. Duradero, sólido. Buen color. Exacto, que no te machaque la piel, que que tenga una cura rápida y sólida, ¿no? Y sobre todo, que tenga un impacto. Yo creo que el tatuaje tiene que impactar. Sin duda. Yo creo que hoy en día hay unos estilos de tatu y unas cosas que no impactan. Es más, buscan todo lo contrario. Ya. Es que es una cosa como que muy perversa, sí, es verdad, tío. Sí, es verdad. Es como que hay gente que quiere tatuarse pero no parecer que vaya tatuada. Ya. Es curioso. Y yo ya veo gente, ya veo una generación de tatus ultra delicados, de líneas muy finas, sí. que ocupan partes del cuerpo muy amplias, sobre todo en chicas, como cosas florales y cosas tal, pero luego los veo y parece que haga así y pudiera quitarle ese tatu de un soplido. Yo pienso, hostia, esto no es tatu. Para mí no. Y no va a durar. No, es que hasta un tatu palillero y taleguero es mucho más impactante que eso, tío. Y está hecho con tinta y a lo bestia. Sí, sí, sí. Es que un tatu tiene que tener identidad, tiene que tener solidez. Claro. Y yo creo que, bueno, que esa es un poco... y la experiencia, ¿no? También, claro. ¿no? De que la persona años obviamente también se vaya con una buena experiencia, ¿no? Claro. Y para eso también tiene que haber una comunión con el tatuador y, bueno... Y sobre todo un estilo, ¿no? Yo creo que algo que a veces con los años se ha pervertido un poco es que al popularizarse la gente se tatúa de una determinada manera por modas o tal, ¿no? Que no acaban de encontrar, de representarse en ellos mismos, ¿no? De encontrar esa identidad en el tatuaje. A veces piden cosas que, pues pienso, hay un abanico muy amplio, ¿no? Tiene que haber una cierta, yo creo que tendría que haber un poco de introspección en ese sentido, de decir, ¿qué me gusta de verdad? Claro. ¿no? ¿O qué es lo voy a dejarme de modas. Sí, o de modas, o de, porque lo llevas otro y mola como... Pero ¿qué puedo hacer con este estilo o con esto que me pueda identificar a mí? Claro. Y a veces falta un poquito de actitud. Ya. A la hora de llevar esos tatus o de pedir esos tatuajes, ¿no? Como que hay un poco esas modas. Sí, más popularizado también. Sí. Más como, hostia, qué bien le quedan a... Porque ahora estamos viendo muchos influencers que van extremadamente tatuados. Sí. Es como dices, hostia, qué bien le quedan. Voy a hacerme lo mismo. Pero luego dices, hostia, pero esto para ti ¿qué es? Ostras, pues vi que le quedaba bien a tal. O me tatué la mano, que en realidad, a ver, no vamos a negarlo. O sea, actualmente, aunque obviamente ya no es lo de antes, pero llevar cuello tatuado y manos tatuadas, depende de qué ámbitos te puede como frenar un poco. Sí. Quieras o no. Entonces, en eso también quiero invitar a la gente como que, joder, antes de empezarse a tatuar a saco, se centre bien y diga, quiero esto aquí, quiero esto allá. Y antes porque yo lo sé de primera mano porque tengo amigos directamente que sin llevar ni un tatuaje en el cuerpo se empezaron a tatuar las manos y el cuello. Eso es un fenómeno... Dices, ojo, cuidado, porque... muy de ahora y desde ver gente... Bueno, sobre todo en las playas, ¿no? Que es cuando más puedes ver a alguien así, pero bueno... Todo blanco. Todo blanco, manos tatuadas, cara un tigre incluso. Sí, es curioso. La verdad que impacta mucho, pero es que también es una nueva forma de llamar la atención. Claro, ¿no? claro. De hecho, parece que vayas súper tatuado, si vas vestido. Sí, porque y genera un impacto, que es lo que hablábamos, claro. ¿no? Genera un impacto igual, ¿no? Es como esas personas van por ahí y tú dices, ya sea por horror o por lo que sea, dices, joder, tío, claro. te has llegado... Que eso es también lo que... Pues dentro, por decirte algo, ¿no? Géneros, siempre ha ido mucho el tatu también abrazado a géneros musicales o cosas así, pero el tema del trap y todo esto, de tatuarse cosas en la cara sin ningún
casi antiestéticas, es ya en sí una estética. Se convierte ya en un reclamo en sí, ¿no? Pues me pongo un helado aquí cuando no toca porque no... O una algo cruz. Incluso mal hecho, ¿no? Me lo han hecho mal, pero es que luego hay gente que... Es que es lo que te digo, ¿no? De la falta de identidad. Hay gente que ve eso y dice, quiero eso mal hecho. Ya. Y es como, bueno, es que posiblemente a esa persona le hicieron ese tatu mal hecho porque la persona que se lo hizo en una casa y no tiene técnica. El ignorantato, ¿no? Que se llama ahora. De alguna manera, sí, eso. Sí. O sea, pero eso luego de repente quieren reproducirlo. Muchas veces. Y claro, hay un montón de tatuadores que salen y dicen, vale, pues yo te lo hago. Y entonces ya es como... Pa'lante. Pues pa'lante, ¿no? Házmelo mal, ¿eh? Sí, sobre todo que no se vea... Que no se vea... Que no esté bien. Que no esté bien, ¿no? Que si no, no mola. Ya sé que me has dicho antes que no te gustaba que tirar para atrás en el tiempo, rollo que no tenías como mucha memoria, ¿no? En ese aspecto. Pero quería preguntarte por cuál es para ti la mejor pieza que hayas tatuado. ¿También hay tocado terreno montañoso? Bueno, es que imagínate, ¿no? Como... La pieza que tengas ahí, rollo que dices, hostia, siempre me acordaré porque esta pieza me quedó espectacular. Rollo... No, para entrar en el juego, te voy a arrojar alguna... Pero no porque sea el más importante, porque yo creo que podríamos hablar de muchas piezas. Porque más allá de que no recuerde o no, tal, y seguramente me dejaría muchas en el tintero, pero siempre hay alguna que pueda, pues eso, significar muchas cosas. Por decir, ahora la primera, y sin pensarlo mucho, mira, cuando llevaba muy poco tiempo tatuando, tenía un cliente inglés que, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Con los clientes que se enamoran mucho de tu trabajo. Y él empezó a tatuarse, a viajar, que yo creo que sería de los primeros así clientes extranjeros que yo empecé a tatuar. Claro, eso impacta, ¿no? Te viene alguien de otro país y dice, es que me encanta tu trabajo. Vengo aquí a tatuarme. Vengo a tatuar contigo, ¿no? Y era como, wow. Qué bien, ¿no? A lo mejor llevas muy pocos años. Y era como, hostia, muy impactante, ¿no? Pues él llegó un día y me dijo, quiero que me hagas todo el frontal. Ya ves. Y claro, era como... Y me enseñó un dibujo que yo había hecho, una acuarela de grandes dimensiones, y era, quiero esto, ¿no? Y yo recuerdo eso como, wow, o sea, madre mía, yo creo que nunca había hecho algo tan grande y claro, yo recuerdo de cagarme encima. Ya. ¿Hay foto de eso, de la pieza? Por desgracia hay algo, porque hay residuos en internet, porque yo antes pues tenía Flickr, tenía Blogspot y en alguno de esos hay colgado, pero no en mis redes sociales actuales. Pero no porque no quieras, que no... Y luego lo típico, o sea, ha sido muy malo guardando fotos y tal, y lo típico, los primeros móviles perdidos con un montón de fotos. Ahí se quedaban. Y ahí se quedaban y ahí han muerto. Entonces yo no tengo buenas fotos de esa pieza, por no decir que no tengo en el día de hoy. O sea, si hay algo en las redes, que seguramente buscando lo encontraría. Y nada, bueno, y ya te digo, me alentaron mis compañeros. En ese momento yo estaba empezando en Aloha y Monga me dijo, tira para adelante con eso. Al día de hoy, o sea, yo sé que esta persona, pues no sé si leerá esta entrevista, pero, o sea, transcribirá esta entrevista o no, pero claro. ¿Hablaba español él? Yo creo que él yo no sabía dónde se metía del todo, porque yo realmente se lo hice pasar muy mal a este chico. Ya, mucho dolor. Mucho dolor, horas, pero yo creo que nunca he estado tatuando a alguien tantas horas, tío. ¿Se lo acabaste del tirón? No. Ah, vale. Pero a lo mejor me pasaba 6 horas o más. Ya, línea... Me acuerdo que tiré línea en varias sesiones y luego ya él iba viajando y yo le iba rellenando, pero
más allá de todo, era la lucha interna mía de Dios. Sufrimiento. Yo solo recuerdo incomodidad. Ya. Incomodidad, y fue un gran aprendizaje para mí. Pero primero, no aceptar algo tan grande con tan poco tiempo. Pero aún así me dio muchas conchas, porque eso te espabila mucho. Es una buena oportunidad también. Aprendes mucho del trato con el cliente, del sufrimiento del cliente, a empatizar, a compartir y a la vez buscar formas, recursos para agilizar o para aliviar esas cosas. Pero claro, es un piezón enorme y acabado está, sí. Recuerdo acabarlo y de pensar, madre mía, tío. Qué maravilla. Al fin, ¿no? Al fin, no sé si maravilla, ¿no? O sea, había cosas que me gustaban algunas cosas, pero otras me di cuenta que eso era que se me había escapado de las manos. Pero bueno, tenía actitud, creo. Al día de hoy yo creo que aún lo sigue teniendo, pero técnicamente, obviamente, eso era un pan. Ya, hacía poco que... Yo empezaba, de repente estás tatuando un pecho y eso cambia zona de costillas, barriga, y era un universo de dolores, de sensaciones. La aguja ya no sabías tal, por qué no se está clavando, por qué esto no entra, y bueno, lleva un tiempo, pero no el suficiente. Entonces descubrí muchísimas cosas. Fue un campo de prácticas pero claro, la de horas de sufrimiento, pagándolas. Claro. Porque claro, pagándolas por el presupuesto de entonces y ajustado a lo que era mi bagaje, pero bueno, él siempre pagó por sus sesiones, claro. Siempre se fue muy contento, y la verdad que a esta persona, al día de hoy, pues a veces nos comunicamos o me escribe, pues tiene muchos status míos. ¿Hay contacto con esa persona? Sí, de alguna manera sí, él sobre todo me sigue la huella, sí. Pero claro, ya esta persona, aparte de ese gran tatu, le he ido haciendo otros tantos. Pero vale. Sí, vale. Yo creo que así recordando, pues uno de tantos, pues este fue bastante impactante para mí por eso. Qué bueno. Y luego anécdotas mil y locas que... ¿La primera que se te pase por la cabeza? Pero igual sería no lo olvidaré en la vida. Hostia, no sé si lo puedo contar. Bueno, muchos de mi entorno lo saben, pero es que no sé si es la típica anécdota que te da vergüenza, pero a la vez es muy buena, tío. Bueno, va. Vamos a tirarnos al... pues recuerdo... Hay muchas, muchas. De verdad que esto es un oficio que, como con el trato al público, obviamente, imagínate. Sí, o sea, sí. Abres la caja de Pandora, la caja de los horrores, porque además ya no solo tratas al público, sino que tratas al público de una forma muy íntima y en algo muy concreto, que es el tatu, ¿no? Que no es ir a comprar, no sé, o a probarse una camiseta, es que... Para siempre. Para siempre. Entonces hay muchas historias. Hay una muy divertida y muy sórdida, porque al final yo tengo un humor así y recuerdo las peores y más sórdidas. Pues esto era un señor mayor, de una estética bastante concreta, así como muy refinado, pero muy mayor, de bigote fino, de esto como sacado de otra época. Vale. Un tío elegante, pero amanerado. Y este hombre llegó a tatuarse un tribal encima del pene. Hostia. Encima literalmente. Encima literalmente. Yo llevaba poco tatuando, pero es que esta persona se había ya tatuado en ese estudio, en Aloha. Vale. Lo que pasa es que se iba ampliando ese tribal. Hostia. O sea, al principio fue un tribal pequeño, luego lo fue ampliando más, entonces él volvía. Eso se convirtió ya en la anécdota y en la prueba para los iniciados en ese estudio, la pesadilla. Entonces, bueno, un día en mi agenda me encontré que me habían apuntado la cita. Pam. Ahí está. No voy a decir con qué nombre, porque a lo mejor no sé estas cosas por políticamente incorrectas hoy en día. Yo, que soy de una generación que muy políticamente incorrecto, que decíamos, me puedo expresar con un lenguaje y tal, que hoy en día a lo mejor puedo ofender a gente. Pero bueno, ya tenía un nombre y ya tenía unas cosas ahí en la agenda ahí, y concretamente, ¿no? Era como... En tinta roja. Sí, al leerlo ya era como, no, esto a mí, ¿no? Y era como... Estoy soñando. Está tocado. Entonces, claro, cuando llegó esta persona, ¿no? Tío, pues se bajó los pantalones. Buenos días. Una persona de avanzada edad,
con los genitales afectados. ¿Avanzada edad? ¿Qué entendemos por avanzada edad? Avanzada edad entendemos que a lo mejor tenía 70 Hostia. y pocos. Iba a decir con 2, pero claro, sería... No, 70 y pocos. Y todo aceitadito y asqueroso. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y claro, ya, pues eso, tus primeros walkings, yo sudando, además era verano. Y recuerdo de tenerlo en la cabina allí, ¿no? Cerrar la cabina para tener ese momento ahí, ¿no? Tan privado, ¿no? El hombre se bajó los pantalones, él también estaba tímido, pero a la vez todo era como tímido, pero llevaba un tribal encima de sus genitales, ese hombre, ¿no? Tímido, pero no tanto. Sí, ese hombre escondía algo muy perturbador. Entonces, claro, lo puse ahí en la camilla, le puse un campo estéril encima de su pene para no verlo. Y yo empecé a ampliar ese tribal, ¿no? Pero, claro, era una zona nueva para mí, es muy complicado tatuar ahí, y bueno, lo pasé mal, yo estaba lo que estaba, ¿no? Y en una de esas empiezo a notar que el hombre empieza a tener una erección. Uf. Y era como, what the fuck, ¿no? Yo ahí sudando, muy cerca de sus genitales, y el hombre así como... empieza eso a crecer y fue como, bueno, mira. O sea, estaba sufriendo, pero no tanto, ¿eh? No, ese hombre no estaba sufriendo. No estaba... No. Me cago en la hostia. Y fue como, buah, pues mira, voy a parar un momento y te tomas un agua y te relajas, dale. Respira hondo y tal. Volví, salí de la cabina, que todos recordaban mi cara como de total consternación, así como volví ahí y ya le acabé la cosa muy rápido. El tío se levantó, vio que yo estaba incómodo, él se sintió incómodo también. ¿Y cuánto? ¿Qué te debo? Y yo, son tanto, ¿no? Te pago un poco más. Me debes mucho. Sí, él se fue de ahí y fue como... Y me sentí fatal. O sea, fue una tarde de irme al estudio y pensar, me he sentido una prostituta de este hombre. Este hombre no me ha pagado por el tatu, este hombre me ha pagado por tener a un tío allí manejando y tal. Y podría ser. Y eso es la anécdota, una de tantas, bien sordida. Habrá que censurar muchas palabras de esta última frase. Y eso que no me he soltado. Dios, qué bueno, tío. Sí. Quieras o no, el mundo está lleno de... Claro, y estas son anécdotas. De tantas. Sí. De tantas. Me imagino que... llegué a tener una clienta que tenía un trastorno, que estaba tutelada en una casa de estas que, bueno, pues esta persona se vino a tatuar. Yeah. Y era una persona adulta. Pero claro, me montó un show, fue la experiencia más loca y traumática, pero lo mismo, pues una persona que no estaba bien, pero que quería tatuarse. ¿No? Y fue como, acepté, pero claro, tenías que entrar en su mood y en su cabeza y todo era muy loco, todo era... Bueno, y fue también una experiencia muy divertida, a la vez, ¿no? En el recuerdo, en el momento. Claro, claro. Estas cosas luego las recuerdas, es como que, hostia... Sí, recuerdas un montón y por dónde has pasado y lo que has vivido, claro. Y, o sea, son muchos años y... Ya estás curado de espanto. Más o menos, sí. O ya directamente ya hay cosas que no caigo, ¿no? Claro. Como ya se te desarrolla un sentido arácnico, así como de, uy, esto no... Ya ves ya lees un poco más a la gente. Ahora, si te vinieran a decirte que quieren un tatuaje en los genitales, dirías que... Ya, pues posiblemente si no tengo confianza contigo, ¿no? Que no. O sea, que no se lo pidáis, porque no hay opción. No hay precio para eso. No. Me imagino. Para otras cosas, pero bueno. Para acabar la entrevista quería que me hablaras un poco del estudio donde estamos. Vale. ¿Con quién y cuándo lo fundaste? Vale. Y un poco los estilos que tocáis, aparte del tuyo. Imagino que hay más tatuadores. ¿Dónde está ubicado? Que está muy bien ubicado, por cierto. Y... Vale, pues... Este estudio llevará aquí pues, unos 5 años, más o menos. Lo inauguramos... bueno, somos 3 propietarios y 3 amigos. Eso es de Carlo, David y mío.
Mis otros 2 compañeros son tatuadores también, que llevan un montón de años en la ciudad, también con los que trabajé en Aloha Tattoos. Vale. Y donde ahí nos conocimos y donde se fraguó la amistad y sobre todo donde nos desarrollamos como tatuadores, que también pues nos conocemos trabajando y tal. Y luego pues generamos como un proyecto que se llama Proyecto Eclipse a nivel artístico, como queríamos dar salida a nuestras pulsiones más artísticas fuera del tatu, aunque había una influencia del tatu, pero realmente eran lenguajes muy distintos y tal, y queríamos un poco pues, tener un sitio donde desarrollar eso y producir cosas que nos apetecieran, camisetas o serigrafías o cualquier medio donde pudiéramos un poco expresar nuestro arte. Y eso, que nació como Proyecto Eclipse, se acabó convirtiendo en Eclipse Tattoo. Y en el barrio de Gracia concretamente, porque 2 de nosotros vivimos aquí, y por comodidad y porque creemos que es un barrio que puede invitar mucho a esa tranquilidad que a nosotros nos apetecía tener, puesto que ya habíamos estado trabajando en estudios muy movidos. Queríamos un poco de tranquilidad, sobre todo a nivel, y de poder pues, tener una calidad de vida a nivel, pues eso, fuera del tatu, ¿no? A nivel familiar, etcétera, etcétera. Y por eso buscamos Gracia. También planteábamos otros barrios, pero al final acabó siendo el barrio de Gracia. Y básicamente estamos aquí en Turren de Loya, que yo creo que es una de las calles, una de las arterias más importantes. Y bueno, después de un año de búsqueda apareció este local que nos pareció muy atractivo, con muchas posibilidades. Hicimos una fuerte inversión y, bueno, junto con la ayuda de unos arquitectos, amigos y tal, pues construimos lo que es esto. Cabe añadir que es un local espectacular. La verdad es que yo no me lo esperaba así, o sea, había algunas imágenes por redes y tal, pero nada más venir me encontré con una puerta inmensa y dije, hostia, debe ser esto, el castillo. El castillo voy a picar, ¿sabes? Con la aldaba. Sí. Sí, no, la verdad es que invito a todo el mundo que vea esta entrevista y le apetezca pasarse por aquí. No solo a tatuarse, que también te puedes tatuar perfectamente. Principalmente a tatuarse. Pero porque de momento no ofrecemos servicio de barra. Nada, no hay. Y según cómo nos pilles, pues a lo mejor somos un poco... No hablamos mucho, pero yo qué sé, que principalmente que vengan a tatuarse, que yo creo que... Bueno, aquí somos muchos tatuadores y profesionales y yo creo que hay estilos variados. ¿Qué estilos tocáis, aparte del tuyo? Pues tenemos un poco de todo. Tenemos gente que hace trabajo a mano, que hace tribal, tenemos más pues, trabajo a grises, pero sobre todo siempre yo creo que estilos muy personales y muy concretos. No son tan genéricos dentro del tatu, sino que yo creo que se escapan un poco, pero en cada uno... Más como de autor, ¿no? Sí, bastante de autor. O sea, cada tatuador o tatuadora que tenemos tiene un estilo muy concreto y muy reconocible. Entonces, sí que hacemos trabajo de todo tipo, como tienda abierta al público, pues realizamos todo tipo de curros, sobre todo lo que llamamos walk-in, más un trabajo de aquí y ahora, rápido, tal, y algunos que otros estilos, obviamente, por ejemplo, el realismo no hacemos, pero pues eso, depende de una pieza de japo podemos realizarla, un tribal, etcétera, etcétera, algunos estilos. Pero hoy en día también vuelvo a decir que los estilos ya son más concretos, pero sí hacemos todo tipo de trabajo. Genial. Dejaremos por aquí abajo en la descripción la ubicación exacta del estudio o su red social, que creo que también hay una red social del estudio. Online también. Y tu cuenta también, porque atiendes más por correo o por mensaje directo, también aceptas. Sobre todo Instagram. Sobre todo Instagram, que sí, es como, vale. Y privados y tal es lo que más al día de hoy más atiendo, más que un correo personal, en mi caso, pero me funciona más el tema del Instagram. Sí. Pues ya sabéis, si queréis tatuaros con él o con alguno de los miembros de su estudio, tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias, Rotor. A vosotros por la placer entrevista. Que nos hayas acogido aquí y bienvenidos. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.